Hola. Bueno, yo voy a presentar a los tres primeros disertantes, a los cuales agradezco muchísimo y nos honra su participación. Silvina Bacigalupo, la ingeniera agrónoma Silvina Bacigalupo es egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Realizó sus estudios de posgrado en la misma universidad, obteniendo el grado de magíster. Su trabajo de tesis en dicho posgrado se basó en la identificación de las principales variables climáticas y edáficas que determinan la variación en el rendimiento del cultivo de soja. Trabaja desde hace 15 años en la Estación Experimental del INTA Oliveros, en Santa Fe, realizando trabajos de investigación y experimentación en campo de productores en el manejo de suelos y de cultivos, especialmente en el manejo del cultivo de soja. Javier Elisei es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, trabaja en el INTA Pergamino en el Departamento de Producción Vegetal, sección Maquinaria Agrícola y en el Instituto de Suelos del INTA Castelar. Actualmente Javier realiza actividades de difusión e investigación en el proyecto nacional de la institución, cuya denominación es Diagnóstico de la compactación del suelo en siembra directa y técnicas para la descompactación y su control. Completando este panel, Pablo Marcuri es ingeniero agrónomo en producción agropecuario, egresado de la Universidad Católica Argentina y magíster y PhD de la Universidad de Purdue. Actualmente es el director del Instituto de Clima y Agua del INTA, con sede en el INTA Castelar. Está involucrado actualmente en proyectos de cartografía digital de suelos, implementando y validando nuevas tecnologías para el relevamiento de suelos, en la evaluación del impacto de la variabilidad y cambio climático sobre la producción agrícola y en el proyecto GeoINTA 2.0, en la búsqueda de la transformación de datos geoespaciales en sistemas de información y en modelos de tomas de decisiones. Así que bueno, ahora los dejo a los disertantes y que los podamos aprovechar mucho con todo. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la gente de Don Mario por la invitación a estar acá con ustedes y realmente mis felicitaciones por el espacio que crearon ya hace 15 años y lo siguen manteniendo con tanta convocatoria. La verdad que muchas gracias, hacen falta y son muy buenos estos espacios. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que son las limitantes para intentar entender cuáles son las principales limitantes de clima y suelo en el cultivo de soja. Para esto vamos a ir repasando rápidamente cómo se forma el rendimiento final del cultivo. El rendimiento final es una serie de pasos que son los componentes que lo van formando desde los nudos por metro cuadrado que tenemos en nuestro cultivo, las vainas por nudo y el número de semillas en esas vainas, el número de semillas por metro cuadrado, que junto con el peso nos van a expresar el rendimiento. Ahora bien, esto no pasa aisladamente. ¿Dónde ocurre todo este proceso? Este proceso ocurre en una planta, en un genotipo determinado. Recién estuvimos viendo bastante sobre genotipos y evolución en el tiempo. Pero para que este rendimiento final se exprese, tenemos la planta en un ambiente rodeado tanto en un ambiente climático con las principales variables que están afectando esa planta como radiación solar, temperatura y agua, y un ambiente edáfico donde se desarrollan todas las raíces del cultivo. Todo esto es lo que interacciona genotipo con ambiente, tanto climático como edáfico, para producirnos el rendimiento final del cultivo. Recién Federico les mostraba cuánto afectaba o cuánto influía de esta gran torta que es el ambiente, el genotipo y la interacción entre el genotipo y el ambiente. Y nosotros, para también darle un poco de números a esta explicación de cuáles son las principales fuentes que hacen variar el rendimiento del cultivo,
Durante varias campañas agrícolas llevamos a cabo redes de cultivares de soja. Estas redes consisten más o menos en unos 25 o 30 cultivares por año por sitio elegido. En cada campaña agrícola estamos trabajando alrededor de 15 sitios diferentes, o sea, 15 ambientes distintos para cada campaña, con un total de 25 o 30 cultivares. Bien, tomé estas dos campañas, 2009-2010 y 2010-2011, para traerles como ejemplo, porque fueron campañas muy contrastantes en cuanto a agua. Yo no sé si recuerdan, la 2009-2010 fue una campaña hídricamente muy buena, donde el cultivo recibió, además de mucha lluvia, muy bien distribuida, y la 2010-2011, que fue una campaña bastante seca, con muchos problemas de disponibilidad hídrica, sobre todo al principio del cultivo. Bueno, evaluando estos tres principales componentes, ambiente, genotipo y genotipo por ambiente, veíamos cómo se formaba finalmente esta torta de explicación de variación del rendimiento. Vemos que en la 2009-2010 el 72% estuvo explicado por el ambiente, el 7% por el genotipo y el 21% por la interacción entre ambos. En la campaña 10-11, el 92% estuvo explicado por el ambiente, el 1% por el genotipo y el 7% restante por la interacción. Los tres factores siempre fueron significativos y siempre se da, en todas las campañas se da lo mismo. Siempre es significativo cada uno de estos tres factores por separado. Pero evidentemente, que es un poco lo que les contaba Federico recién en sus diapositivas, el ambiente tiene un peso enorme en lo que es explicar la definición del rendimiento del cultivo. Es muy común, justamente por esta gran explicación del ambiente, ver en un mismo año lotes separados apenas por un alambrado, muchas veces lotes vecinos. Es muy común ver rendimientos muy variables. Podemos llegar a encontrar desde 2.000, 2.500 kilos a más de 4.500 kilos por hectárea. Justamente por toda esta explicación que les decía del ambiente, el genotipo por el ambiente, pero más que nada por las diferencias de que puede hacer el ambiente. Ahora hablamos de ambiente. ¿Qué es ambiente? Ambiente es súper amplio. Vamos a empezar a tratar de reducir un poco esta carcasa que tenemos de qué es el ambiente para poder ir hilando un poquito más fino. De las variables agroclimáticas, temperatura, radiación y agua son las tres variables que más influyen porque son las que están involucradas en todos los procesos de las plantas. ¿Qué pasa con la temperatura? Si vemos cómo son las temperaturas diarias promedios dentro de un mismo año. Estas temperaturas tienen una variación dentro del año. Ven cómo tienen picos en enero y si nos venimos hacia noviembre o nos vamos hacia marzo, las temperaturas disminuyen. O sea que ya de por sí la variación en el ciclo del cultivo es distinta. Y además es muy variable también interanualmente. Entre campañas podemos tener máximos y mínimos también muy variables. O sea, temperatura es un factor del ambiente que varía tanto en el año como entre años. ¿Qué pasa con la radiación solar? La radiación solar, fundamental porque es un factor indispensable para que la planta fabrique su propio alimento. También vemos algo parecido a lo que es temperatura, pero más marcado. Fíjense la variación dentro del año que tiene la radiación solar. Esto es radiación solar acumulada por mes. Como vemos que tienen sus picos en diciembre y enero y cómo varía, cómo disminuye una caída bastante importante hacia final, hacia febrero o marzo, cuando ya nos atrasamos en el ciclo. Y lo mismo ocurre interanualmente. Las variaciones entre años también son importantes, con máximos y mínimos muy amplios. Bueno, ¿y qué pasa con el agua? Factor fundamental y decisivo para el rendimiento de cualquier cultivo. Las precipitaciones, lamentablemente, son las más variables. Tanto dentro del ciclo del cultivo, ven como, por suerte, las precipitaciones a los cultivos de verano en esta área núcleo
de la Argentina tenemos bastantes precipitaciones en lo que es el ciclo de verano, pero con una altísima variación entre años, con máximos altísimos y mínimos que prácticamente ni se ven. Tal vez ustedes ni siquiera los vean, son los conitos blancos, hacen una variación enorme dentro entre años. Eso en cuanto a variables climáticas. O sea que ya de por sí las variables climáticas varían mucho. ¿Qué pasa con el ambiente edáfico? Los suelos también varían, por supuesto. Primero, ¿qué variaciones tenemos? Variaciones de nivel genético. Podemos tener suelos muy desarrollados como estos, muy profundos y bien desarrollados, divididos en horizontes, a suelos más someros, menos desarrollados y menos profundos. Pero igualmente, si bien tenemos estas diferencias genéticas que son más fáciles de saber, porque con una carta de suelo nosotros podemos saber con qué contamos en un caso y en el otro, además de esto tenemos una gran variación dentro del mismo tipo de suelos, aún en áreas muy reducidas, como por ejemplo el centro-sur de Santa Fe, donde la mayoría de los suelos agrícolas son suelos argiudoles. Son suelos argiudoles, son suelos genéticamente idénticos, pero, bueno, son suelos muy desarrollados, de 2 metros de profundidad, con un horizonte superior o 2 horizontes superiores con bastante limo y horizontes por más debajo con bastante arcilla, horizontes betexturales. Si bien tienen la misma genética, estos suelos pueden ser muy diferentes entre sí, o sea, un mismo tipo de suelo puede ser diferente entre sí, entre lotes, por el tipo de manejo y que hace el grado de deterioro del suelo. Tienen distinta calidad, entonces, aunque son idénticos, tienen distinta calidad por el grado de deterioro que pueden haber sufrido. ¿Qué vimos entonces? Que en el suelo nosotros con manejo podemos hacer modificaciones. Y lamentablemente de las propiedades del suelo, la que más se puede llegar a alterar, tanto por la labranza como por el manejo sin laboreo, es la porosidad estructural o macroporosidad. Este es el problema, porque el tema de los poros, si ustedes, el suelo es un ambiente muy complejo, bastante difícil de estudiar, porque incluso no es algo que se vea a simple vista, sino que hay que hacer pozos o hacer mediciones donde no estamos viendo lo que estamos midiendo. Es muy complejo, pero sería más fácil de entender cómo funciona el suelo si nosotros prestamos atención en su sistema poroso, en los poros que se forman entre los agregados que están formando esa estructura del suelo. ¿Por qué? Porque en esos poros es donde ocurren todos los procesos, tanto físicos como químicos y como biológicos de un suelo. Es por donde entra el agua de lluvia y se mueve dentro del perfil, es donde el agua se almacena y se transmite hacia la planta junto con los nutrientes, es donde se difunden el calor, los gases, el oxígeno para que las raíces puedan respirar, es donde se desarrollan todos los microorganismos que tienen un papel fundamental en lo que son los ciclos de los nutrientes y hacer disponibles los nutrientes para la planta. Bueno, justamente todo ese sistema poroso es lo que nosotros podemos estar modificando con el manejo. Y no siempre, lamentablemente, lo estamos modificando para bien. Muchas veces lo estamos modificando en contra de nuestro propósito. Al modificarlo con un mal manejo, por ejemplo, lo que se logra es esto. Todos esos bloques que ustedes ven rodeados, de pintura roja, en este caso son bloques compactados por algún mal manejo, por ejemplo, el paso de una herramienta en húmedo, una máquina en húmedo, esto es cuando el sistema de siembra directa. Se compactan esos bloques superiores y pierden justamente esa porosidad de la que yo les hablaba. Y la gran desventaja al tener tanto limo en este tipo de suelos es que tienen muy escasa regeneración. Es difícil poder volver a tener una estructura como la que teníamos antes. Se puede, pero hay que ayudarlo mucho después al suelo a volver a regenerarse. Entonces, cualquier factor adverso
ya sea naturales, como suelos poco desarrollados o alguna capa, por ejemplo, de calcáreo, o asimismo también el B-textural, que no es un impedimento porque la raíz lo puede atravesar, pero no puede explorarlo tanto, puede afectar la funcionalidad de la raíz. Y al afectar la funcionalidad de la raíz, estamos afectando directamente el crecimiento de la parte aérea del cultivo, por lo tanto, la producción final. Entonces, en vez de lograr esto, que la raíz profundice, aprovechar toda la profundidad de nuestros suelos, porque hasta los 2 metros las raíces de los principales cultivos pueden llegar y hasta los 2 metros pueden seguir tomando agua. Entonces, si nosotros almacenamos agua en todo ese perfil, tenemos un excelente reservorio. En vez de lograr esto, que la raíz realmente profundice y se transfiera esta profundización en mayor producción aérea, con los impedimentos lo que nosotros estamos haciendo es afectando el crecimiento de la raíz y por lo tanto afectando el crecimiento de la parte aérea. Bueno, vimos entonces en general todo lo que es ambiente climático y edáfico y cómo las variables pueden ser diferentes entre un sitio y otro. Entonces, poder identificar cuáles de esas variables son las más importantes en definir la variación del rendimiento del cultivo y ver de qué forma interactúan entre sí, nos podría permitir justamente hacer cambios en ese ambiente, poder manejar el cultivo de cierta forma, como para que esas variables, en vez de afectarnos negativamente, nos estén proporcionando ventajas al cultivo. Bueno, y aquí está el desafío, ver de todas esas variables cuáles son las que más influyen y de qué forma interactúan. Para eso, bueno, en un trabajo que hicimos desde Intoliveros, durante 4 campañas agrícolas para poder tener variación interanual de todas las variables, elegimos lotes de soja sembrados de primera, todos en siembra directa, porque de por sí es el sistema que nos va a garantizar sí o sí un sistema estable de poros, continuo y estable de poros, con un contenido de fósforo mayor a 13 partes por millón para dejar de lado el tema fertilización, o sea, para asegurarnos un buen contenido de fósforo para el cultivo. Y tomamos todo tipo de lotes. Lotes que tenían desde 3 hasta 60 años de agricultura continua, de 1 a 15 años de siembra directa y con distintos antecesores, maíz, soja, trigo, soja. Cosa de tener un abanico bastante amplio en manejo de suelo y que además de tener la variación climática debido a las campañas, también tengamos variación edáfica debido al manejo. Entonces, en esos lotes sembramos un cultivar de grupo 4, uno del grupo 5 y uno del grupo 6, en la misma fecha de siembra. ¿Y con esto qué logramos? En un mismo lote, sembrando 3 cultivares de distintos grupos, lo que estamos haciendo es llevando los estadios fenológicos, los periodos vegetativo y reproductivo a distintos momentos del año. O sea, un grupo 4 me va a florecer antes que un grupo 5 y que un grupo 6. ¿Sí? Entonces estamos corriendo en qué momento del año me van a caer los estadios fenológicos y de esa forma estamos haciendo que el cultivo, sembrado en un mismo lote y en un mismo año, esté capturando distintos recursos de radiación, de temperatura e incluso de agua. Combinando todo esto, logramos trabajar con una base de datos de 175 casos. Medimos en todos, entonces, variables de suelo, como por ejemplo contenido de materia orgánica en el horizonte superior, la infiltración básica o infiltración con que el agua de lluvia se introduce al suelo, profundidad hasta el horizonte B-textural, el contenido de estados masivos delta, que son esos estados que yo les mostraba en el perfil, esos estados en rojo, es qué proporción del perfil está ocupado por esos estados masivos delta, que son los que perdieron la porosidad estructural. Y el contenido de agua útil inicial hasta los 2 metros de profundidad. Y dentro, al cultivo, lo separamos en 3, ahí está. Al cultivo lo separamos en 3 estadios como para poder definir mejor las variables que pueden estar afectando. Un primer
un primer periodo, que era el periodo vegetativo, o sea, desde que emerge hasta que florece, un segundo periodo que es desde R2, desde que florece, hasta R5, que es cuando empiezan a formarse los granos, y que es bastante cercano a lo que es el periodo crítico del cultivo de soja, porque es cuando se están fijando el número de semillas por metro cuadrado. Y un periodo 3, que es cuando ya los granos están fijados y se empiezan a llenar. Dividiendo el cultivo así en estos 3 periodos, registramos todas las variables climáticas para cada uno de esos 3 periodos. Temperaturas, radiación solar, fotoperíodo, y precipitaciones, ¿sí? Para cada uno de esos 3 periodos. Bueno, y después en cada uno de esos cultivos, en cada lote, cada grupo de madurez, por supuesto le medimos el rendimiento final en grano y evaluamos el peso de esos granos y el número de granos que habíamos tenido por metro cuadrado. ¿Qué hicimos con todo esto? Eran 175 casos donde teníamos un montón de datos. Por ejemplo, en variables de suelo, ¿se acuerdan que les dije que tomábamos todo tipo de lotes con diferentes antecesores, diferentes historias de manejo? Y con eso lo que logramos fue encontrarnos con suelos, por ejemplo, con 2,71 de materia orgánica y con estados masivos delta importantes, un 36% de estados masivos delta, y con una infiltración básica, o sea, una infiltración del agua de lluvia baja, 14 milímetros por hora. Otros casos, muy cercanos unos de otros, porque trabajábamos sobre argiudoles en un área bastante reducida, donde todo lo contrario, teníamos lotes excelentemente manejados, donde los masivos delta bajaban a un 11%, y miren cómo aumenta la infiltración del agua de lluvia automáticamente a 36 milímetros hora. Bueno, y así un montón de casos, 28% de masivos delta y 18 milímetros de infiltración del agua. A otros también muy buenos lotes, con 13% de masivos delta y una infiltración de 43 milímetros por hora. El contenido de agua útil en estas 4 campañas también fue en promedio bastante bueno, pero variable entre ambientes y entre campañas, desde 350 milímetros hasta casos donde no llegaban. Hasta casos donde apenas superaban los 100 milímetros de agua útil en el perfil. Y acuérdense que podemos llegar a tener hasta 300 en un perfil bien cargado. Bueno, y en variables climáticas también logramos un montón de amplitudes, ya que trabajamos en 4 campañas y con esos ciclos diferentes. Entonces veíamos que en los 3 periodos, el 1, el 2 y el 3, la radiación solar tuvo un abanico muy amplio de mínimos y máximos muy amplios, la temperatura pasó lo mismo y también fue muy diferente las condiciones en cuanto a agua que logramos tener. Campañas de 260 milímetros, o sea, bastante deficitarias, a campañas muy húmedas, y separándolas por periodos dentro del cultivo también. Miren cómo hay periodos, por ejemplo, el de R2, R5 de fijación de granos, con mínimos desde 8 milímetros en todo el periodo hasta lugares donde teníamos 250 milímetros de precipitaciones acumuladas. O sea, nuestro objetivo de buscar variabilidad estaba logrado. Teníamos variabilidad de suelo y variabilidad de clima. Todo esto hizo, por supuesto, que el rendimiento del cultivo también sea muy variable. Logramos tener con todos estos datos rendimientos desde, no se ve, sí se ve, desde 2.000 a 4.500 kilos por hectárea, trabajando con los mismos cultivares, con una mayor diferencia entre los 2 componentes de lo que era de lo que fue el número de semillas por metro cuadrado.
Bueno, ahora el tema era cómo identificar de todas esas variables cuáles fueron las que más nos afectaron y las que más nos hicieron variar el rendimiento, desde los 2.000 hasta los 4.500 kilos por hectárea. Entonces lo que hicimos fue un análisis de componentes principales que es muy sencillo, está bueno porque es muy sencillo de ver. En este gráfico, en este biplot, ustedes lo que ven son todas las variables de suelo que nosotros medimos y el rendimiento. El rendimiento está ubicado en la flechita celeste. Este gráfico se interpreta de esta forma. El ángulo que forman las líneas de las variables nos dice qué tipo de relación tienen esas variables entre sí. Entonces, por ejemplo, el rendimiento estuvo muy relacionado con lo que fueron las variables agua útil inicial y conductividad hidráulica o infiltración básica, ¿sí? Velocidad de infiltración. Muy relacionado positivamente, pero también estuvo muy relacionado, porque las líneas son de un ángulo llano, o sea que también la relación es muy importante, pero totalmente opuesto a lo que fue rendimiento con masivos delta y porcentaje de pisos. ¿Qué significa? Más rendimiento, menos masivos delta, o al revés, en lotes donde teníamos más masivos delta, menos rendimiento. Eso en cuanto a las de suelo. En cuanto a las de clima, también tratamos de analizar rendimiento con todas las variables de clima separadas por periodo que habíamos medido, y no se ven cosas tan claras porque es una nube muy grande, pero sí se ve bastante claro que el rendimiento está más asociado positivamente a todas las variables climáticas de los periodos 2 y 3, que son los periodos reproductivos, ¿se acuerdan? El de fijación y el de llenado, y no tanto al periodo 1, que es el vegetativo. Entonces, bueno, ahí sí empezamos a hacer regresiones, a meter todas estas variables importantes que aparecieron en los dos gráficos anteriores, a tratar de hacer una regresión con el rendimiento. Y lo que veíamos era que, por ejemplo, las precipitaciones, ¿dónde me conviene? Bueno, no sé, las precipitaciones que nosotros habíamos acumulado en todo el periodo reproductivo se relacionaba con el rendimiento de distintas formas. Teniendo un umbral de 180 milímetros, ven como a la izquierda de los 180 milímetros, todo lo que sea menor a 180 milímetros en ese periodo reproductivo, tenía una relación con el rendimiento bastante lineal. ¿Qué significa? Que a más precipitaciones, más rendimiento. Mientras que a la derecha de esos 180 milímetros, o sea, cuando llueve más de 180 en todo ese periodo reproductivo, ya la relación con el rendimiento empieza a ser mucho más variable y más aleatorio. Hay rendimientos altos y rendimientos bajos. Con agua útil pasó algo bastante similar, con un umbral de 200 milímetros, o sea, a la izquierda de los 200 milímetros está bastante relacionado linealmente con el rendimiento, a más agua almacenada, más rendimiento, mientras que cuando superamos ese valor, ya el rendimiento no es tan lineal, ni se puede explicar tan fácilmente. Entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de relacionar variables separando los ambientes porque evidentemente tenían respuestas distintas, si no llovía más o menos de 180 milímetros en el periodo reproductivo. Entonces trabajamos con los ambientes que dicen 1 por un lado y con los ambientes que dicen 2 por el otro, separados por ese valor de 180 milímetros de lluvia. Y así fue que logramos obtener unas ecuaciones que nos pueden predecir el rendimiento, por ejemplo, para los casos de ambientes de menos de 180 milímetros en ese periodo reproductivo. Fíjense solamente en esto, que es lo importante. El rendimiento se puede predecir o se puede explicar con dos variables, con lluvias en el periodo reproductivo y con porcentaje de masivos delta. ¿Qué quiere decir? Que los más altos rendimientos en estos ambientes los tuvimos cuanto más lluvias tuvimos, acercándonos a los 180 milímetros, y cuando menos porcentaje de masivos delta tenían esos suelos. Ven que el masivo delta aparece en negativo, restando. Mientras que con el otro grupo de ambientes, o sea, cuando ya el agua deja de ser una limitante porque llueve más de 180 milímetros,
empiezan a aparecer más variables en explicar por qué varía el rendimiento. Sigue apareciendo aún con buenas condiciones hídricas, los bloques masivos delta siguen teniendo importancia y de hecho en este modelo fue la variable que más peso tuvo. También aparece el contenido de materia orgánica que está relacionado con la estructura del suelo, pero también empiezan a aparecer otras variables climáticas, como por ejemplo la temperatura media que tuvimos en el periodo de fijación de granos, ¿se acuerdan? En el subperiodo 2, y la radiación solar que pudimos acumular en el periodo 3, en el de llenado de granos. O sea, cuanto más radiación en el periodo de llenado, más temperatura en el periodo de fijación de granos, menos masivo delta en el suelo y más materia orgánica, los ambientes nos están rindiendo más. O sea, resumiendo en un grafiquito, ¿qué pasa en los primeros casos cuando nos llueve menos de 180 milímetros? El cultivo se puede explicar, la variación del rendimiento del cultivo lo podemos estar explicando por la cantidad de lluvias en todo ese periodo reproductivo y por el estado físico de nuestro suelo, de nuestros lotes. ¿Qué pasa con el segundo caso? Cuando ya el agua deja de ser una limitante, sigue siendo importante el estado físico de nuestros suelos y aparecen la temperatura cuando se están fijando los granos y la radiación solar cuando se están llenando. Como se acuerdan, la variación del rendimiento está dada por la variación en el número de semillas y por la variación en el peso. De estos dos componentes, el que más directamente influye en el rendimiento final es el número. Y ese número de semillas está directamente relacionado con la tasa de crecimiento, o sea, con la velocidad y la acumulación de materia seca que va desde floración hasta inicio de llenado de granos, o sea, de R2 a R5. O sea, nuestro periodo 2, que yo les mostré en el cultivo. Y tasa de crecimiento en este periodo está bastante relacionado a lo que es temperatura. Por eso, en nuestro modelo, la temperatura media en ese periodo fue importante para explicar las variaciones en el rendimiento. Acá lo que vemos es las variables que influían en el momento de fijación de granos, ¿sí? Variables climáticas y de cultivo. Entonces vemos cómo se asoció el número final de granos a lo que fue intercepción de radiación en R5, o sea, cuál era la cobertura del cultivo al llegar a R5. Más cobertura, mayor número de granos, y esto es muy lógico porque al llegar a R5 ya estamos en pleno periodo crítico y sí o sí tenemos que haber cubierto todo el surco para poder captar toda la radiación solar. Mientras que y lo que les quería mostrar acá, y miren cómo temperatura también estuvo asociado a esas dos variables, ¿sí? A número de granos finales y a la cobertura del cultivo. O sea, la temperatura pudo haber estado regulando la expansión foliar. O sea, más temperatura y más expansión foliar llega más rápido a cubrir el surco y esto se nos va a traducir después en más número de granos. Mientras que en el último periodo, en el de llenado, el número de granos sigue estando relacionado a lo que es cobertura del cultivo en R5. Y miren cómo el peso... No le agarro la mano. El peso del grano está muy relacionado a lo que es radiación solar en el periodo 3. ¿Se acuerdan en el modelo como radiación solar era la variable que aparecía influenciando a la variación en el rendimiento del cultivo en el periodo de llenado? Y esto es lógico también de pensar, ¿por qué? Porque la radiación es totalmente necesaria para fabricar el alimento que después va a ser traslocado al grano. Y miren cómo está relacionado, muy relacionado, pero negativamente, a lo que es lluvias en ese mismo periodo. Es bastante lógico. No siempre, lamentablemente, llueve de noche. Lo ideal sería que llueva de noche para que no nos tapen las nubes la radiación solar. Está muy relacionado lo que es positivo, peso con radiación solar y negativo con lluvias. O sea, cuando ya las lluvias son excesivas, tenemos muchos días nublados y eso nos hace bajar la radiación que puede capturar el cultivo.
Entonces, después de todo esto, en realidad la idea es con qué herramientas se pueden llegar a ir ustedes o qué podemos estar manejando del ambiente para poder mejorar nuestros rendimientos y estabilizarlos. Algunas cosas entonces a tener en cuenta. Cuando hay menos disponibilidad hídrica, entonces con menos variables podemos estar explicando la definición del rendimiento. Y esas variables están relacionadas definitivamente a lo que es asociación de agua para el cultivo. ¿Se acuerdan el umbral de menos de 180 milímetros? Más agua, más rendimiento. Pero cuando ya el agua deja de ser limitante en el periodo reproductivo del cultivo de soja, empiezan a intervenir otras variables, como temperatura en el periodo 2, radiación en el periodo de llenado. Pero siempre, en todos los casos evaluados, en estos 175 casos evaluados, los mayores rendimientos con menos o con más agua siempre estuvieron dados en los lotes de mejores condiciones físicas, o sea, en nuestros suelos mejor estructurados. Que nosotros en este caso lo hemos medido con este porcentaje de masivos delta. Entonces, ¿qué herramientas nos puede dejar todo esto? Podemos decir que podemos modificar el ambiente con cada decisión de manejo que nosotros estamos tomando. ¿Qué podemos hacer? En una misma campaña agrícola, si nosotros queremos modificar el ambiente, podemos estar trabajando con distintas ventanas, por ejemplo, sembrando en una misma fecha distintos grupos de madurez. ¿Eso qué va a hacer? Nos va a hacer que los distintos periodos del cultivo, 1, 2 y 3, nos vayan cayendo en distintos momentos del año, ¿sí? Corridos de enero a febrero, y con eso vamos a estar dándole al cultivo distintas ofertas de radiación, de temperatura y de agua, por un lado. Por otro, bueno, esto es lo que les explicaba recién, cómo en 3 fechas distintas, cambiando el grupo de madurez. Uno es directamente agarren la primera fecha de siembra, por ejemplo la del 26 de octubre. Si agarramos una primera fecha de siembra, sembrando 3 grupos distintos, miren cómo los periodos fenológicos se alargan o se acortan, ¿sí? Alargamos el ciclo del cultivo, alargamos los periodos fenológicos. Y a la vez también podemos estar modificando tanto la longitud de estos periodos como el momento del año en que caen, cambiando la fecha de siembra. Esto es importante porque, bueno, seguramente ahora Pablo Mercury les va a dar herramientas de cómo podemos estar trabajando con todas las herramientas de pronóstico. También podemos trabajar con series históricas, pero también es muy valioso todo lo que es pronóstico. Entonces, si sabemos, como fue el año pasado, una campaña que venía muy seca en primavera, o sea, con perfiles muy poco cargados, y además los pronósticos eran que iba a empezar a llover más tarde. Bueno, en base a esto que estamos sabiendo que le tenemos que dar al cultivo en el periodo reproductivo por lo menos 180 milímetros de agua, tratemos de o no sembrar muy temprano, o si estamos sembrando temprano, alargarle el ciclo de lo que estamos sembrando, o directamente irnos a una fecha un poquito más tarde, cosa de alargar ese periodo importante en que tiene que capturar el agua y la temperatura y la radiación. O sea, ir jugando con todos los elementos que tenemos en la mesa. Conocemos los periodos en que caen los estadios fenológicos de los cultivares, podemos conocer pronósticos y podemos conocer cuáles son los momentos en que el cultivo requiere sí o sí más agua, más temperatura, más radiación. Y por otro lado, lo que podemos hacer es diagnosticar con anterioridad a cuando estamos sembrando cuál es el estado realmente de nuestro suelo. No solamente guiarnos por la carta de suelo, que de por sí es muy importante porque nos da el contexto de lo que tenemos, pero podemos diagnosticar con más precisión cuál es verdaderamente el estado de nuestro suelo. Y lo que sí sabemos es que el manejo previo del lote nos va a estar definiendo este estado. Cualquier técnica que tienda a mejorar la estructura del suelo, sí o sí rotaciones, manejos de cultivos de cobertura, o sea, tratar de que el suelo tenga vida. Para darle vida al suelo necesitamos raíces la mayor parte del año, necesitamos distintos tipos de raíces, intercalar gramíneas que tienen raíces en cabellera con
con la de la soja, por ejemplo, que es una raíz más pivotante. Así le vamos a estar dando mayor actividad al suelo y más continuidad y estabilidad a todo ese sistema poroso que yo les contaba es tan importante para que el cultivo después se pueda expresar en su potencial de rendimiento. Hay algunas alternativas, yo no es la idea que me ponga a hablar ahora, igualmente Javier ahora les va a hablar bastante más de cómo se puede diagnosticar un suelo. El tema es que una vez que está hecho el diagnóstico, digamos que ya el enfermo está listo. Lo ideal sería no llegar a los casos extremos en que yo les mostré ese perfil con todos esos bloques rojos que era súper continuo. Lo ideal es no llegar a ese extremo, lo ideal es manejar un sistema de siembra directa, no una soja sembrada en forma directa, sino un sistema en siembra directa, que es lo que realmente nos garantiza un buen estado estructural del suelo. Pero bueno, si llegamos a esos extremos, hay algunas alternativas que no son fáciles, ni siquiera son seguras. Una de ellas es, por ejemplo, la descompactación mecánica, que no siempre da resultado, no en todos los casos es necesaria, pero en casos extremos tal vez pueda servir como acelerador del proceso de ruptura de esos bloques, pero sí o sí, después de eso, tenemos que tener en la cabeza la idea de empezar a estabilizar todo ese sistema de poro, porque con una descompactación mecánica nosotros rompemos todo, pero no estamos dando estabilidad ni continuidad a los poros, que es lo que necesita el cultivo. Entonces, después de eso, lo que necesitamos es empezar a rotar con raíces de gramíneas. Del lado derecho ustedes tienen lo que es el efecto de una descompactación mecánica. Medido con la resistencia mecánica a la penetración. Evidentemente la descompactación fue positiva porque la línea negra es la que es el testigo sin descompactar, la azul es la descompactada. O sea, se vio menos resistencia mecánica a la penetración después de haber pasado el escarificador y justamente esa diferencia se vio a la profundidad en la que se pasó. Pero también vemos que con rotaciones de raíces nosotros estamos logrando efectos descompactadores, porque en el gráfico de la izquierda lo que ustedes tienen es el efecto simplemente de las raíces, ninguna operación mecánica. ¿Qué vemos? Que la que se separa para este lado, o sea, con más resistencia a la penetración, es una parcela de monocultivo de soja puro. Lo único que ve ese suelo en profundidad son raíces de soja. Y ni siquiera ve raíces de maleza porque mantenemos los barbechos entre soja y soja, el suelo limpio. Y hacia la izquierda nos vamos corriendo, van disminuyendo la resistencia a la penetración porque empiezan a participar otras raíces de la rotación. Hay secuencias de maíz, soja, trigo, soja, maíz, soja, trigo, soja con cultivos de cobertura en el medio y aún así también está el efecto de lo que es la soja, el monocultivo de soja, pero intercalando entre esas dos hojas un cultivo de cobertura como una gramínea de invierno, como puede ser un trigo. Con esto vemos también que con las raíces el efecto también puede ser muy bueno, más estable y más duradero seguramente. Y estas fotos son de un lote, bueno, justamente es el lote que yo les mostré del perfil totalmente compactado, de esos bloques en rojo. Lo que hicimos fue dividir en parcelas, lo descompactamos mecánicamente y de ahí en más, nunca más lo tocamos, hace 6 años que se hizo ese trabajo. A las parcelas de arriba las seguimos siempre en monocultivo de soja. Y con esto termino. A las parcelas de arriba siempre fue monocultivo de soja. Las parcelas de abajo fue siempre rotado, incorporando maíz y trigo soja en la rotación. Acuérdense, termino así, las caras lisas están bien asociadas a lo que es falta de estructura y falta de porosidad. Las caras rugosas están muy asociadas a lo que es una buena estructura y una buena porosidad. Entonces, como último mensaje es que manejemos la productividad del cultivo de soja dentro del sistema, no como cultivo aislado. Bueno, muchas gracias, perdón.